Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma. Les bendecimos en esta hermosa mañana. Bendito es el nombre del Señor. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar acá compartiendo la palabra del Señor, meditando y pues contentos, amados hermanos, por un día más que el Señor pues nos ha dado de vida. Esto es muy apreciado, muy valioso lo que el Señor pues hace con nosotros, y nuevas son sus misericordias cada mañana, y esa misericordia debemos aprovecharla cada día para poder acercarnos con el Señor, para venir delante de su presencia y estar confiados en Él. Eso debemos nosotros de aprovechar, que el Señor nos da esa misericordia tan hermosa, tan preciosa, y poder disfrutar de esa exquisita presencia que solo el Señor Jesucristo puede darnos. Así que permítame, hermanos, solo voy a hacer acá unos ajustes. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es la tecnología, amados hermanos, gracias a Dios que nos ayuda, nos simplifica bastante. Y pues estamos siempre sirviéndole al Señor desde acá, desde nuestro hogar. Y a eso el Señor nos ha llamado, realmente, a servirle con amor, con pasión, con alegría, de diferentes maneras, desde dentro de la iglesia, en nuestros hogares, reuniones familiares, aún predicando en las calles. Ese es el servicio a Dios, aquellos que han entendido que esto es por misericordia, por amor y por gracia. Esto no es forzado, esto no es porque yo deseo, sino porque el Señor Jesucristo pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Así que bendecimos el santo nombre del Señor. Santificado sea tu nombre. Es bonito sentir la presencia de nuestro Dios. Es bonito disfrutar de esa exquisita presencia que solo el Señor puede darnos a través de su Espíritu Santo, ministrar nuestra mente, ministrar nuestro corazón. Le damos gracias al Señor por esa presencia que nos eleva, nos da estatura, nos da fuerza, nos consuela, nos guía, nos exhorta. Y eso es de disfrutarlo, como lo repito, es de aprovechar esta presencia que Dios nos da. Cuando tú y yo le buscamos al Señor en espíritu y en verdad, el Señor se deja sentir. El Señor viene, el Señor toca tu corazón, empieza a hablarte. Y qué precioso es sentir cuando el Señor te está ministrando. Y viene la palabra de Dios a tu vida y Él empieza a hablarte, empieza a mostrarte, empieza a llenar tu vida, empieza a darte palabra para que tú la compartas. Y qué bueno, amados hermanos, porque debemos hablar y testificar de las maravillas de esa presencia de Dios, de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que el Señor viene haciendo, de las maravillas, de esos prodigios, de esos milagros que son tan necesarios hoy en día. Ver esas evidencias, ver esa mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo glorificándose grandemente. Y pues vamos rápidamente al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Vamos a meditar ahora sobre la alimentación de los 5,000. Creo que muchos ya conocen este pasaje de la Escritura. Pero no sin antes vamos a alabar y a glorificar el santo nombre del Señor. Vamos a darle a Él toda la honra y vamos a pedir el auxilio
de su Espíritu Santo para que sea Él respaldando esta palabra, para que sea su presencia ministrándote a ti, ministrándome a mí, y que sea de bendición y que esta palabra caiga en buena tierra y demos frutos del Espíritu, frutos que al Señor le agradan. Así que, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Grandes son tus misericordias, oh Dios. Grande es tu amor, grande es tu fidelidad, oh Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor amado. Alabanzas a ti, Señor amado. ¿Dónde estaría yo, Señor amado, si tu misericordia no me hubiera alcanzado? ¿A dónde estaría mi alma, Padre, Dios de la gloria? Dios mío, pero gracias por extender tu mano, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tuviste, Señor, esa misericordia, Señor amado, de extenderla y poder sacarme de donde yo estaba, Dios de la gloria. Y hasta ahora, Dios mío, poder decir, tú no me has dejado, tú no me has abandonado. Y todo lo que ha sucedido en mi vida, en la vida de mi familia, ha sido, Dios de la gloria, para exaltar y glorificar tu santo nombre. Aunque han habido momentos muy difíciles, oh Dios, aunque han habido pruebas, Señor, dificultades, Padre Santo, pero eso no nos ha detenido, porque a través de esa situación, Padre Santo, hemos visto también tu poder, hemos visto tu gloria manifestada, Dios de la gloria. Por eso levantamos nuestras manos al cielo en señal de victoria, de un Dios poderoso, de un Dios real, de un Dios verdadero, que se glorifica en la vida de sus hijos, de aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad, de aquellos que tienen un corazón sincero. Dios de la gloria, yo te pido en esta hora, Padre, si hay algún enfermo, Padre Santo, extiende esa mano, Señor, sanadora y divina, Padre, porque no hay enfermedad que tú no puedas sanar y dolencia que tú no puedas quitar, Dios de la gloria. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, pon tu mano, Señor, Dios de la gloria, sobre toda enfermedad, Padre, sobre todo cáncer en esta hora, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo cáncer maligno, Padre, en esta hora, Dios de la gloria, en tu nombre, quema, Señor amado, quema con el fuego de tu Espíritu Santo, quema con ese fuego glorioso, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tenga misericordia, Padre, tenga misericordia, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sobre toda hernia, Padre, Dios de la gloria, sobre toda hernia, Padre, desaparece, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, Dios mío, creemos en un Dios poderoso, en un Dios sanador, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aleluya, al que fue, al que es y al que ha de venir. En ese nombre, en ese Dios nosotros predicamos y oramos, Señor, creyendo que todo lo imposible tú lo harás, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda médula espinal, Padre, en esta hora, Dios de la gloria, toca esa médula espinal, Padre Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Articulaciones, tendones, Dios de la gloria, esos huesos torcidos, Padre, tú los enderezas en tu nombre, Dios de la gloria, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Tú eres un Dios sanador, aleluya, y misericordioso, Padre, para con tus hijos, Padre. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos nos acerquemos a ti, Padre Santo, y tú obrarás en gran manera, Padre. Provee trabajos, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Toda migraña también, Señor amado, sea quitada de esa cabeza, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda diabetes, Padre, controla esos niveles de azúcar, Padre, hígado graso, Señor amado, problemas en los intestinos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre, glorifícate, glorifícate en gran manera, Padre. Nosotros creemos en ese Dios poderoso y real, Padre, que cura toda enfermedad y que liberta aún a las almas cautivas, Padre. Gracias te damos, Señor.
Todo lo pedimos y lo hacemos en tu nombre, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Y también, Señor, toma el control de los ambientes, Padre, y clamo el auxilio de tu Espíritu Santo para que esta palabra la bendigas, Padre, en tu nombre, y pueda ministrarnos, Señor amado, y pueda hacerse rema en nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el santo nombre del Señor. Vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30, alimentación de los 5,000. Vamos a ver cómo el Señor hizo ese gran milagro alimentando a esa gran multitud. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Vamos a dejar hasta ahí, pero vamos a seguir leyendo la escritura. Bien, amados hermanos, qué glorioso es el Señor y qué poderosa es su palabra. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Que en la palabra de Dios hay poder. Esta bendita palabra tiene poder, porque esta bendita palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para que los santos hombres de Dios la escribieran y nos contasen y que nosotros tuviéramos evidencia de lo que el Señor hizo cuando estuvo en esta tierra predicando su evangelio, anunciando el reino de Dios. Por eso nosotros, amados hermanos, cuando leemos la escritura, sabemos que esta palabra es una evidencia. Y como fue inspirada por el Espíritu Santo, causa un efecto en nosotros. Definitivamente, si esta palabra solo hubiera sido escrita por hombres, sin haber tenido la unción del Espíritu Santo, no tuviera un efecto, no causara cambios en nuestra vida, no nos confrontara de una manera que nos hace ver si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios o si nos estamos alejando de los caminos del Señor. Estos hombres que fueron inspirados escribieron lo que ahora leemos. Y así nosotros también, aunque esta Biblia, aunque es la palabra de Dios, ya fue escrita, ya nosotros ya no le podemos aumentar ni quitar nada, porque lo necesario, lo que nosotros necesitamos para crecer, para caminar, está acá. Muchos escritores pues sacan conclusiones quizás, y muchos son de pensamiento humano, que se sale mucho a veces de la verdad de Cristo. Pero imagínate, hipotéticamente hablando, si nosotros pudiéramos
hacer memoria y quizás escribir algunas notas, sería un libro tan extenso, no tendría fin quizás, de nosotros poder participar y escribir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero sin embargo, aunque no podamos añadir más textos bíblicos, pero tenemos nuestra boca para testificar y hablar del poder de Dios, de lo que el Señor hace en nuestra vida, de su presencia, de cómo el Señor se glorifica, de cómo el Señor abre puertas, de cómo el Señor rompe cadenas, de cómo el Señor trae sanidad tanto al alma como al cuerpo físico. Tenemos que hablar y testificar de la palabra de Dios. Tenemos que hablar y testificar de lo que Dios hace en nuestra vida. Cómo el Señor nos rescató, cómo el Señor nos llamó y cómo el Señor nos está llevando en su camino y en sus propósitos. Eso, amados hermanos, tiene un peso de las vivencias. Y vemos acá esta situación muy especial, porque la multitud seguía al Señor por las evidencias de su evangelio, aleluya. Y yo lo he mencionado muchas veces, que el evangelio de hoy necesita evidencias, no solo palabras, como dice un anuncio por ahí, no solo bla, 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 sino que el evangelio de Cristo es poder, es potencia, es evidencia, son cosas que están para nosotros, para que nosotros las podamos vivir, y podamos hablar y testificar de esas maravillas, prodigios y milagros que solo Dios hace. ¿Cuántas evidencias gloriosas tienes en tu vida de parte de Dios? ¿Cuánto testimonio tú tienes por el cual puedes hablar la grandeza de un Dios vivo y verdadero? Que nuestra boca no se cierre. Que el enemigo no cierre nuestra boca. Para que los que no han conocido al Señor tengan una oportunidad y vean que realmente predicamos a un Dios real. Que Dios no es solo una religión. Que no es solo que llegue el domingo a la iglesia, los días de semana, y esté un par de horas ahí y salga a lo mismo. Eso es ser religioso. Eso es una religión. Porque el poder de Dios, el evangelio de Dios, es cambio. Transforma los pensamientos y el corazón del hombre. Y eso es lo que muchos no han experimentado. Conocen de Dios, han oído de Dios, pero no han dejado aún que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Y es importante que Dios haga esos cambios en nosotros. Pues conocemos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu Santo, pero no nos comportamos conforme a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y estos hombres que Dios había escogido, y mira que Dios los escogió no porque eran los mejores, no porque eran, aunque algunos tenían intelecto, eran estudiados, otros no tenían nada. Pero Dios no hizo excepciones. Dios no llamó solo a intelectos. Dios no llamó a solo aquellos que no tenían ese intelecto, valga la redundancia. Sino que Dios escogió a diferentes hombres para que su evangelio hiciera los cambios en ellos. Vemos a un apóstol Pedro, pescador, hombre rústico, con un carácter fuerte. Pero vemos también a un Juan amoroso. Y vemos a un Mateo. Y
realmente ahí puedes ver los corazones de cada quien o su personalidad o lo que hacían ellos antes que el Señor los llamara. Y así puedo mencionar a muchos. Pero en el momento que esto estaba sucediendo, estaba una multitud grande. No era una multitud pequeña. No eran 3 familias, 4 familias, una congregación. Era una multitud y lo describe la palabra. Y como el día había avanzado, las horas habían avanzado, dice acá la escritura que le recomendaron al Señor que los despachara para que fueran a las aldeas y compraran comida y se alimentaran. Y el Señor hace una declaración tan poderosa que es el centro de lo que yo quiero exponer en este día. El Señor les dice: darle vosotros de comer. Oiga, qué expresión tan, Dios mío, qué gran expresión, darle vosotros de comer. Amados hermanos, cuando estás dentro de tu ministerio o cuando estamos en el ministerio, nos vemos en situaciones muy difíciles. Nos vemos en adversidad y a veces por momentos nos sentimos impotentes, nos sentimos débiles. Podemos sentirnos muchas veces hasta cansados. Porque mira, amado hermano, el que tú tengas un ministerio, gloria a Dios por los que están al frente de una iglesia, pero hay muchos siervos y siervas que Dios los está llamando, y los ha escogido y está empezando a formar en ellos carácter para lo que Dios tiene para cada uno. Yo no estoy aún al frente de una iglesia, pero el Señor lo ha prometido. Y como yo le repito, la primera iglesia es casa, es nuestra casa. Y trato de enseñarles a mis hijos los caminos del Señor, el temor a Dios, el caminar bajo su palabra. Porque esa es responsabilidad de nosotros los padres, de los siervos, enseñarles primeramente a nuestra familia a que caminen en los caminos del Señor conforme a sus propósitos. Muchas veces hay un refrán que yo lo escuché que decía así: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Porque hay muchos así, amados hermanos, que en la calle, Dios, wow, cómo alumbran, pero en sus casas hay tiniebla y hay oscuridad. Y no se vive la presencia de Dios. Y tenemos que anhelar que en nuestro hogar tener ese altar para el Señor. Disfrutar de esa presencia de Dios con tu familia, con tu esposa. Que aunque sean alimentos sencillos, pero vas a sentir el amor y la bendición de Dios. Muchos piensan que en abundancia está la presencia de Dios. Fíjate que no. Porque Dios siempre nos enseñó la humildad. Siempre nos enseñó esa misericordia hacia los demás que muchos no tienen hoy en día. Pero no ese es el tema. Y estos hombres se quedaron quizás atónitos. Se quedaron sorprendidos de lo que el Señor les dijo. Dadle vosotros de comer. Y eso sucede en nuestra vida como hijos de Dios, como siervos de Dios o en tu iglesia. Hay situaciones en las cuales vas a tener que tener esa fortaleza espiritual, tener esa fe extraordinaria y entender cómo el Espíritu Santo se mueve
para hacer un milagro. El Espíritu Santo muchas veces te va a poner alguna situación en la cual tú no vas a tener que hacer, pero sabes que tienes que hacerlo. No sé si me estoy dando a entender. Por ahí me gustó un post que compartieron sobre el que predica. Hay momentos que tiene que vivir lo que predica, y es cierto. Eso es verdad. Y cuando estés en esta situación y Dios te ha dado la palabra, cuando Dios te da la palabra, pero que venga de parte de Dios. Mira, hace un tiempo el Señor me venía hablando sobre que a muchos les han dado una palabra, que a muchos les profetizaron estar al frente de una obra, trabajar en la obra del Señor. Les han profetizado que Dios abrirá puertas, que irán a las naciones, y hasta ahorita no se ha cumplido. Y ni siquiera han visto algo en sus vidas. O sea, están clamando, pero como que nada sucediera. Y mira, muchas veces Dios no fue el que habló. Porque muchos se emocionan y hablan de su propio corazón, queriendo ganar a las personas y queriendo que las personas digan: wow, cómo Dios lo usa, este es un siervo poderoso. Pero sin embargo, esa palabra no venía de parte de Dios. Y muchos están frustrados por eso. Mira, Padre, yo viera lo que quiero predicar y como Dios, gracias Señor. Es que siempre, por eso no me gusta poner el título a las prédicas. Cuando puedo, pues lo hago. Porque siempre Dios empieza a hablarme y empieza a hablarme. Yo antes de estar en línea, yo le dije: Señor, dame tú las palabras, dame el mensaje, Señor. Y mira cómo Dios pues hace. Bendito sea su santo nombre. Y te decía, muchos están frustrados, muchos están tristes. Hay unos que se sienten hasta desconsolados porque tienen aquel deseo en su corazón de servirle al Señor. Y cuando ese deseo está ahí, porque mira hermano, yo puedo tener quizá la intención o quizá pueda tener ese deseo, pero es un deseo pasajero, no una fuerza implantada en ti. Muchos quieren servirle al Señor y gloria a Dios, pero cuando Dios te ha escogido para servirle a Él, como que el servicio a Dios lo llevas metido en tu sangre. Y por más que tú quieras desentenderte de eso, no puedes. Y el Señor me decía: mira, hay muchos que están así, pero van a haber muchos que yo te los voy a presentar y los vas a conocer. Y yo estoy esperando ese tiempo, amados hermanos. Pero por ahora estamos acá y estamos contentos con lo que hacemos para el Señor. Como dice la palabra: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios, a nuestro Dios por su misericordia. Pues sigamos. Y estos hombres se impactaron con las palabras que Jesús dijo: dadle vosotros de comer. Me imagino que se quedaron atónitos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo le vamos a dar alimento a esta gran multitud en su mente? Porque somos humanos. Porque nuestra mente tiene un límite. Porque nuestro razonamiento tiene un límite. Porque muchas veces no podemos entender el propósito de Dios o cómo Dios va a obrar en nuestra vida. Pero como Dios dio la palabra, ellos sabían que tenían que hacerlo.
Ellos sabían y tenemos que hacerlo porque Él lo está diciendo, pero ¿cómo? Y mira lo que dice acá. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, Él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos. Ahí está el razonamiento humano. O sea, sabían que Dios les había dado la palabra, pero en su razonamiento, ellos pensaron de esta manera, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Mira la expresión. Mira hasta cierto punto la inmadurez de ellos. Mira que les hacía falta mucho todavía. Porque si estaban con Cristo, si Él estaba en su lado y miraban los milagros, maravillas y prodigios que Dios hacía, ¿por qué pensaron de esa manera? ¿Qué fue lo que se cruzó por su mente? Y en el Evangelio de Juan lo describe de una forma más completa. Y les dijo, vamos a ir a comprar con 200 denarios, dijeron ellos así. Y así pensamos nosotros. Muchas veces queremos hacer cosas para Dios, pero no de la forma que Dios quiere que nosotros lo hagamos, sino que Él quiere que nosotros lo hagamos conforme a su palabra, conforme a su propósito. Por eso es bueno venir delante de la presencia de Dios y orarle al Señor. Y ponerle al Señor el proyecto, lo que tú quieres hacer para Él. Ponerlos en su mano y decirle, Señor, ¿es esta tu voluntad? Porque cuando está en la voluntad de Dios, el Señor te respalda. Hay bendición y no emoción. Les digo el Señor, dale vosotros de comer. Y mira cómo Dios se glorifica. Yo lo he enseñado, que Dios, Él utiliza nuestras circunstancias o las circunstancias de este mundo. Cuando Dios llamó a Moisés, como Dios llamó la atención de Moisés, fueron con algunos hechos que sucedieron en su alrededor, en su entorno. Y así, acá estaba sucediendo lo mismo. Y le dijeron ellos, que vayamos a comprar pan 200 denarios y le demos de comer. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y divididlo. O sea, ya el Señor tenía el control. Ya el Señor tenía dispuesto qué hacer. Ya el Señor había visto el pensamiento de ellos, la falta de fe que había en ellos, la falta de madurez, la falta de experiencia. Y los mandó a que vieran cuánto habían, cuántos panes tenéis. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Eso era lo que había. No había más. No había más. 5 panes y 2 peces. Qué poco para la gran multitud. Qué poco. Y Él les dio una orden. Y le digo,
que se recostaran todos por grupos sobre la hierba verde. Y se acostaron por grupos de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vio la actitud de sus discípulos, Él utilizó, bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que tú tienes, siervo y sierva? ¿Qué es lo que hay en tus manos? Aleluya. No te preocupes, dice el Señor, porque yo lo voy a multiplicar. Porque yo he visto tu gemir. Porque yo he visto tu lamento. Porque amas mi presencia. Porque abras mi obra. No temas, solo confía en mí y deja que yo actúe, porque yo voy a abrir puertas para que tú hagas lo que has decidido hacer en mi evangelio o para mi obra. Muchas veces tenemos pocos recursos. Queremos expandernos tanto cuando sentimos ese amor. Cuando vemos necesidad, nuestro corazón se conmueve. Y yo quiero bendecir a los niños de Pakistán en esta hora. Y sé que yo no, realmente, como yo he conocido personas acá, sé que son de religión musulmana, pero me he dado cuenta que hay hombres y mujeres que están predicando el evangelio de Cristo. Y qué bueno es bendecir a estos niños. Le pido al Señor que me prueba para poder realmente bendecirlos, porque una de las cosas que el Señor manda es que amemos al prójimo. Y si podemos bendecir, pues hay que hacerlo para Dios y con amor. Y en lo poco que Dios nos permite, pues lo vamos a hacer para su gloria y para su honra. Porque hay mucha necesidad realmente. Espero el Señor nos conceda lo que le estamos pidiendo. Sigamos adelante. Entonces, el Señor les dijo, traed lo que ustedes tienen. Y trajeron los panes y los peces. Los 5 panes y los 2 peces. Y el Señor, tomándolos, dice la palabra, y alzando sus ojos al cielo, los levantó y los bendijo. O sea, amado hermano, que en lo que tú tengas, deja que el Señor haga un milagro. No dudes de que Dios tiene poder. No dudes de que Dios va a favorecerte. No lo dudes. Porque hay un Dios poderoso, un Dios real. El Dios que predicamos, ese es el Dios de los milagros, aleluya. Ese tiempo no ha pasado. El mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, es el que nosotros clamamos. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo Dios que nosotros clamamos. Aquel Dios que abrió aquel mar, a ese mismo Dios clamamos. Aquel Dios que le dio a su pueblo maná del cielo, a ese mismo Dios clamamos. Aquel Dios que mandó carne, a ese mismo Dios clamamos. Aquel Dios que le dio agua de la roca, a ese mismo Dios clamamos. Solo que a la orden de Él, cuando Él te diga, haz lo que hoy es el tiempo, tienes que creerlo y hacerlo, porque Él te va a proveer. Yo cometí un error.
Cuando estuve en momentos difíciles y de necesidad realmente, amados hermanos, quizás toqué algunas puertas con algunos hermanos que yo sé que estaban bien económicamente. Y les expuse mi caso. Y de las puertas que toqué, solo un hermano que está en Los Ángeles me ayudó. Y lo hizo desinteresadamente. Yo sé que Dios no se quedó con nada. Pero los demás hermanos, que yo sé que podían económicamente, ninguno me respondió. Ninguno me dijo, sí, hermano, no te preocupes. Pero el Señor me estaba enseñando algo ahí. Y yo en esos momentos de angustia, el Señor me dijo, mira, no tienes que pedir, porque si yo te he traído hasta acá, yo te voy a sustentar con el poder de mi gracia. Aleluya. Y aunque humanamente yo sentí en mi corazón aquel rechazo, aquella falta de amor, el Señor me tomó y me dijo, no te preocupes, porque yo quiero mostrarte mi poder una vez más. A mí nunca se me va a olvidar cómo el Señor Jesucristo, cuando me permitió ir a aquel país de Italia, estuvimos 5 años por allá, todo el Señor me lo proveyó. Pero también tenía que conocer el poder de Dios. También tenía que conocer quién es el que me estaba llamando. Tal vez en aquellos años yo no tenía la madurez espiritual que el Señor me ha permitido a través de las diferentes circunstancias. Y recuerdo yo que, y es cierto y lo testifico, sin ofender a nadie, pero recuerdo yo que el pastor que me tenía que llegar a recoger al aeropuerto no llegó. Y pues migración me detuvo. Y me dijeron, todavía la persona, me acuerdo yo que nunca voy a olvidar el nombre, se llamaba Alfonso, el muchacho, me dijo, vamos a ver si está afuera esperándote. Y yo salí y empecé a buscar al pastor y yo, ¿dónde está? Le marcamos al teléfono y no contestó. Y me dijo el muchacho, lo siento, no te puedo dejar entrar. Mira, hermanos, yo sentí que todo se vino abajo. Dios mío, Padre, ¿y esto qué es? Y me sentí muy afligido, me sentí confundido. Yo dije, Dios mío, y le decía, Señor, pero si saliendo de El Salvador yo testifiqué de que tú me traías acá, ¿cómo es posible que yo vaya de regreso? Y estando ahí conocí a unos muchachos y les hablé de la palabra y gloria a Dios, Dios se glorificó en la vida de esos muchachos. Y recuerdo yo que en una madrugada, porque estuve 3 días ahí, la segunda noche, yo me acuerdo que me fui, porque estaba detenido ahí donde están los restaurantes, no me dejaban salir. Y yo le dije al Señor, yo lloré y le dije, Padre, si tú me proveíste todo, si tú me hablaste, me confirmaste la palabra que me diste, ¿por qué estoy aquí aún? Y lloré. Y yo le dije, Señor, ten misericordia de mí y sácame de acá. Y cuando yo estaba cerca de los baños, de rodillas, llorando, clamándole al Señor, el Señor puso una alabanza que dice así: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Esa alabanza el Señor me la ponía en la mente y yo me sentí tan fortalecido espiritualmente. Me fui a secar, a lavar mi cara.
eran como la 1 de la mañana y amaneció. Y al día siguiente yo le digo a los muchachos, miren, aquí es muy caro estar comiendo aquí en estos restaurantes. ¿Por qué no entre todos ponemos un poquito y compramos una pizza? Le dije yo, y comemos todos juntos. Y no sé, hermano, Dios puso una paz en mi corazón estando ahí detenido yo en ese aeropuerto. Y me recuerdo yo que eran las 10 de la mañana cuando oí mi nombre sonar en las bocinas de ese aeropuerto. Claro, estaban hablando en italiano, pero mi nombre yo lo entendí y entendí otra palabra que dijo recepción. Y yo cuando escuché eso, tenía el pedazo de pizza en mi mano y mi corazón saltó. Me quedé como paralizado. Puse la pizza en el plato y le dije a los muchachos que estaban ahí, Dios me escuchó, yo voy para afuera, que Dios me los bendiga. Y yo andaba una chancleta y se la dejaba a la muchacha que le dolían sus pies. Y yo agarré mi mochilita y me dirigí a recepción. Cuando llego a recepción yo veo a un hombre alto, así todo fornido, y solo me dijo así. Y yo empiezo a caminar, amados hermanos, detrás de ese hombre. Me llevó por unos pasillos y me llevó al área administrativa. Y cuando él abre la puerta, estaba un señor así, gordito, hasta rosadito se miraba. Y había una persona que estaba ahí sentada hablando con él. Y yo dije, Dios mío. Por un momento yo dudé, yo dije, vaya, Dios mío, hoy sí. Pero mi sorpresa fue que esa persona me había llegado a sacar del aeropuerto. Yo no la conocía, yo no sabía quién era, pero Dios la había mandado ahí. Y yo la vi, ella se me quedó viendo como queriendo decir, no digas nada. Y yo, mira, yo solo le vi los ojos como que entendí. Y yo me quedé quieto escuchando lo que el hombre dijo. Podía hablar español y dijo, mira, me dijo así, ella ha venido a hacerse responsable de ti, así que pórtate bien, me dijo, porque si no, en ella cae la responsabilidad. Y yo le dije, sí, está bien. Me entregaron mi pasaporte, me entregaron mis documentos y nos levantamos. En ese momento ella salió de la oficina y yo voy detrás de ella y el hombre alto iba adelante. Íbamos caminando y yo decía, Dios mío, gracias Padre, gracias porque tú me has dado la victoria, Señor, solo tú puedes hacer esto, Dios mío. Y mira, yo empecé quizás las lágrimas así, pero yo las secaba así porque era un gran regocijo de ese milagro tan poderoso que Dios estaba haciendo a mi vida. Pero sí me quedó claro la lección que Dios me dio y lo que Él me quería decir a través de esa prueba. Lo que el Señor me estaba diciendo, no confíes en los hombres, mas pon tu mirada en mí y confía en mí, porque yo jamás te voy a dejar y jamás te voy a desamparar. Y cuando salimos del aeropuerto, yo le digo, Dios le bendiga, ¿cómo se llama? Y ya me dio su nombre. Y mira qué casualidad, hermanos, cuando nos centramos otra vez, pero ya por el otro lado, para ir a reclamar mi equipaje, estaban ahí esperando a las personas y vi al pastor que no me llegó a esperar a mí al aeropuerto. Y él se sorprendió y me dieron mi equipaje. Y mira cómo, eso, créanme que yo a veces, por eso es que yo hablo con propiedad, porque he vivido ciertas experiencias. Y cuando él se nos acercó, cuando venimos de regreso, porque teníamos que abordar un tren, pero él tenía un vehículo. Entonces,
la persona que se conocían. Y aquí viene lo precioso, mira. El pastor en un culto dijo que había un salvadoreño que lo habían detenido y que no podían hacer nada. Y esta persona escuchó lo que el pastor dijo. Y dice que en la noche no pudo dormir porque hubo una voz que le decía, ve, ve, ve. Pasó la siguiente noche, pero dice, me testificaba ella que todo el día ella no pudo estar en paz. A la segunda noche ella se levantó temprano y fue y preguntando llegó hasta donde yo estaba. Míralo cómo Dios hace, aleluya. Entonces cuando ya estábamos con el pastor hablando y me dijo, mira, yo vine. Ah, de veras, le dije yo, sí, vea, yo dije, mentiroso es, dije yo. Porque hasta lo salimos a buscar con el de migración. Y me dice, mira, tienes que testificar en la iglesia, me dice, cómo Dios te sacó. Y mira, mamá, yo lo único que le dije fue esto. Sí, amén, yo voy a testificar, pero tengo que decir que usted no vino, le dije. Y no le gustó, pero hermano, yo no podía mentir. Entonces, la persona que me iba a sacar le preguntó que si nos podía llevar hasta la ciudad. Y le dijo, le voy a cobrar 50 euros, imagínate. No sé, por eso es que hay muchos que están al frente, pero no son siervos, ¿me entiendes? Entonces, lo que quiero decirte, testificarte, es que cuando tú estás en el propósito de Dios, el Señor se glorifica en tu vida. Si el Señor te dio la palabra, el Señor la va a confirmar y el Señor te va a dar los recursos para que tú camines y no tengas necesidad ni de abrir tu boca para pedir ayuda, porque Dios te va a suplir. Yo hace poco publiqué ahí, dije que si alguien quería ayudarme para los niños de allá de Pakistán. Hasta el momento nadie me ha contestado y gloria a Dios. Y volví a recapacitar y dije, Dios mío, o sea, solo ayúdame y bendíceme para yo poder hacerlo, Padre. Yo creo en ti. Y si tú has permitido que yo lo conozca, es porque está en tus propósitos. Y estos hombres pudieron ver en su razonamiento. Ellos pudieron ver que cuán equivocados ellos estaban. Porque cuando Dios le dio la palabra y les dijo, dale vosotros de comer, ellos tuvieron que pensar como Dios hacía las cosas, como Dios se movía en la multitud. Entonces tuvieron que ellos venir al Señor. Ok, Señor, lo vamos a hacer. Dinos cómo. No como lo pensaron ellos. ¿Acaso 200 denarios vamos a ir a comprar pan y le vamos a dar a todos? Ese fue el razonamiento de ellos. Pero si ellos hubieran tenido quizás la forma en que Dios hacía las cosas, se hubieran acercado a Él. Sí, Señor, queremos darle de comer, ayúdanos porque no tenemos cómo. Tú guíanos, Señor, tú háblanos, dinos, indícanos. Es diferente. Por eso es que nosotros debemos de venir delante del Señor. Y si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha llamado a tu ministerio, a su ministerio, Él te va a guiar. Él te va a bendecir. Él te va a ayudar. Por eso es que no tienes que tener temor. No te sientas débil. No te sientas decaído. No pierdas la esperanza. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios te ha llamado al ministerio, si Dios te ha puesto ahí, Dios se ha de glorificar en tu vida. No tendrás necesidad de pedir muchas veces ayuda a los hombres porque ellos te fallan. El único que no te va a fallar es Cristo Jesús de Nazaret. Él jamás te va a dejar, Él jamás te va a
te va a desamparar. Solo órale conforme a su propósito y Dios te ha de dar lo que tú necesitas. Y yo he entendido eso. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque dependemos de un Dios verdadero, de un Dios real. Del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si Él me sacó desde El Salvador, me ha traído hasta acá, siempre he visto la mano poderosa del Señor. Como te decía, si han habido momentos difíciles, si han habido momentos que hemos llorado, pero también así hemos visto la mano de Dios glorificada en nuestra vida. Y por eso testificamos. Por eso hablamos de esas maravillas. De esos prodigios y milagros. La iglesia tiene que entender que tenemos un Dios poderoso, un Dios real, un Dios de milagros. Pero no de milagros, como lo digo yo, ficticios, de aquellos que contratan personas enfermas y la misma persona está en diferentes lugares siendo sanada de la misma enfermedad. Eso es chantaje, amados hermanos. Dios se glorifica de una manera gloriosa, especial. De un Dios que transforma el corazón, que te cautiva a su evangelio. Por eso es necesario que hayan esas evidencias en tu vida. Por eso es necesario que tú conozcas al Dios verdadero. Porque muchas veces cuando no tienes evidencias, careces de convicción. Cuando tú empiezas a vivir al Señor y el Señor te mete al proceso, cuando el Señor permite ciertas pruebas y en tu intimidad oraste y no hubo nadie a tu alrededor, nadie, ves la mano gloriosa del Señor en tu vida glorificándote y Él te abre puertas y te saca en victoria. Entonces es una evidencia que causa peso en el Dios que tú has creído. Y empiezas a testificar y empiezas a hablar y empiezas a decir, no, mira, yo estuve así y la mano poderosa de Dios se glorificó. Ya vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida también. Ya vas a ver cómo Dios te va a dar la respuesta. Ya vas a ver cómo Dios hace cosas especiales. Pero si no tenemos esas evidencias, difícilmente podemos hablar de un Dios poderoso. Quizás podemos hablarlo de una manera oral, pero no vivida. No vivida. Y estos hombres vieron ese milagro. Vieron cómo esos 5 panes y 2 peces lo multiplicó tanto, pero tanto, amados hermanos, que hasta sobró. Y esas son las clases de milagros que Dios hace en nuestra vida, que Dios quiere hacer en su iglesia. Y qué bonita la alabanza y qué bonita la palabra, pero tiene que haber evidencias de un evangelio poderoso vivido en estos tiempos. La iglesia se ha acostumbrado al entretenimiento, al show business, como decía alguien por ahí. Todo es monetizado. Todo es, si quieres, cómpramelo. Todo es así ahora. Cuando la palabra de Dios nos dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. No, amados hermanos, tienes que abrir tus ojos espirituales y darte cuenta que no todo realmente lo que está sucediendo dentro de las iglesias es el propósito de Dios, es el Espíritu Santo moviéndose. Cuando tú respetas la santidad de Dios, cuando tú te despojas de tu vieja naturaleza, cuando tú dejas que el Espíritu Santo de Dios se mueva dentro de la iglesia, pero primero dentro de tu vida, entonces vas a ver realmente qué es caminar bajo la voluntad, la dirección de Dios. Estos milagros aún son para la iglesia de hoy. Estos milagros la iglesia tiene que volver a retomarlos.
Tenemos que volvernos a las sendas antiguas. Tenemos que dejar que Dios sea glorificado. No nuestro ego, no nuestra carne. Sino que sea Dios se glorifique. En gran manera que podamos tener esas evidencias como la tuvieron sus discípulos. Mira pues, entonces tomó los 5 panes y los 12 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que se pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Imagínate qué milagro tan poderoso. Sobraron 12 cestas, número de gobierno de Cristo, 12 discípulos. Eso sobró. O sea que cuando Dios te bendice, recuerda la pesca milagrosa también, alcanzó para que los que estaban en la orilla fueran bendecidos también. Eso es lo que hace Dios en la vida de sus hijos. Dale la bendición que Dios te da, que tú das también de lo que Dios te da. Lastimosamente hay muchos egoístas que quieren quedárselo todo y no compartir. Pero mira, cuando tú lo haces para Dios, cuando tú dispones el corazón a Dios y le dices, Señor, esto es por tu obra, y lo das con amor, mira, Dios te lo bendice. Te lo bendice realmente. Recuerda aquellos leprosos, solo 2 regresaron a darle gracias al Señor. Pero Dios no dejó de hacerles el milagro a todos. Dios no dejó, Dios lo hizo. Que solo 2 fueron agradecidos, es cierto. Pero Dios no actuó egoístamente, no. Él sabía pues quiénes iban a regresar. Pero Él a todos les hizo el milagro. Por eso yo digo esto y con esto termino. Hay hombres que ahora no quieren orar por nadie sin antes no meditar en el Señor. A ver si Dios les habla para ir a orar por alguien. Yo conozco así. Que si Dios no me habla, yo no voy a orar por nadie. Mira si el Señor actuó así. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a un enfermo, permítame, le voy a orar al Padre a ver si es la voluntad de mi Padre que yo te dé la sanidad. Padre, no. Pero muchos se creen así, muchos se creen los iluminados. Son espiritualoides, disculpa, pero son espiritualoides. Cuando tú tienes el amor de Dios, aunque te paguen mal, tú bendices. Pero tú lo haces para el Señor, allá el Señor se encargará. Bendigamos. No nos quedemos con ese deseo. Dios bendijo a esta multitud. Les dio de comer. Probó a sus discípulos. Les enseñó cómo. Que de las circunstancias Dios las va a tomar para bendecirte a ti. Dios va a ser medio de muchas circunstancias. Dios va a usar, mira, Dios cuando bendice hasta los impíos bendice para bendecirte. Pero cuando tú te despojas de ti mismo, cuando haces a un lado tu bienestar, cuando pensamos solo en nosotros, es que yo primero, ese es un problema. Porque entonces tienes que entender cuál fue el evangelio de Cristo. Todavía no lo has entendido, tienes que leer la palabra. Ve los evangelios y ve cómo el Señor Jesucristo dio. Dice, Él vino a servir y no a ser servido. Deja que el Señor se encargue de los más desagradecidos, porque hay muchos que sí lo son. Pero sin embargo, el Señor nos enseña, si alguien te pide, dale hasta lo que no te pide, hombre. Que yo te voy a bendecir más a ti. Ese es el Dios a quien nosotros predicamos.
Que el Señor Jesucristo haga ese milagro en tu vida. Crea la palabra que Dios te dio, que el Señor te ha confirmado. Y si estás en el propósito de Dios, si está en la voluntad de Dios, Dios te va a dar los medios, Dios te va a dar los recursos, Dios va a ocupar todo para bendecirte a ti. Créelo, créelo. Créelo, no vamos a tener necesidad de abrir nuestra boca, como el Señor me lo ha hecho ver. Mejor encerradito en el cuarto, ahí pidámosle al Señor y ahí Dios se va a glorificar porque Él dice que Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que, amados hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra. Espero sea de bendición para tu vida y que cada día vayamos creciendo y tomando estatura, esa estatura gloriosa que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por habernos permitido compartir tu palabra. Dios de la gloria, que no regrese esta palabra vacía, sino que caiga en tierra fértil, Padre Santo, que dé frutos al 100%, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos que han de ver y escuchar esta transmisión, este video, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos, Señor amado. Bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Cuán bello eres, oh Dios. Imposible, Señor, no testificar de lo que tú haces en nuestra vida, Padre. Dios mío, gracias por esa misericordia. Gracias por ese amor infinito que tú tienes para con todos nosotros, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Esperamos pronto estar una vez más compartiendo la palabra del Señor a través de estos medios. Bendiciones.